Ya teniendo todos los datos y las medidas también del croquis, ya podemos iniciar el diseño de la idea del proyecto que se va a proponer. Ya con esas medidas, la escuela la convertí en un dibujo, las medidas, la distribución. Esta es la institución donde se va a hacer el proyecto. Aquí está la planta donde estábamos midiendo y todo queda plasmado en un croquis, en un dibujo de un plano de un diseño que me indica las medidas exactas y las distribuciones. Después de eso vamos a sacar lo que necesitamos, el punto del trabajo que se va a realizar, que es aquí. Aquí es ya en dibujo las aulas con sus distribuciones y sus especificaciones, y aquí abajo está la planta alta por donde se va a hacer el nuevo proyecto, que es la ampliación en la planta alta, que va a ser la planta alta. Se hacen una serie de especificaciones, cómo va el techo, las medidas, y se indica también cómo va a quedar. Este es el diseño final del proyecto. Va a ser un aula superior, un salón, una sala de conferencia, una sala que llaman de usos múltiples. Aquí va la escalera de subida y va a quedar, esta es la vista arquitectónica, como va a quedar si se realiza el proyecto.